y parece que el Señor está muy empeñado en que nosotros sepamos qué es el pecado y cuáles son las consecuencias terribles del pecado. Dios quiere educarnos de una manera muy especial para que finalmente el plan de la redención se cumpla y usted y yo tengamos una amplia entrada al reino de los cielos. Hay una pregunta que pues seguiremos resolviendo. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La Biblia tiene la contestación. En el libro Primera de Juan, capítulo 3, el verso 8, se nos dice, Primera de Juan, nos dice lo siguiente. El apóstol, el experimentado apóstol Juan, al que se le reveló el Apocalipsis, con poderosas bestias terribles, también nos describe lo que es el pecado. Dice así, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces dice, ¿qué es pecado? La Biblia contesta, pecado es la transgresión de la ley. Si no existe una ley, no podemos saber lo que es pecado. Para que el pecado sea reconocido como tal, tiene que existir una ley que lo defina, como las leyes de tránsito, ¿verdad? Y el Señor diseñó pues su ley para que nosotros sepamos lo que es pecado y para que podamos conducirnos hacia buen puerto, por así decirlo. Pero bueno, ¿a quién se somete el pecador? ¿A quién se somete el pecador? Y la misma Biblia dice, aquí en el mismo libro, en Primera de San Juan 3:8, en cambio, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció o se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Miren ustedes que cuando nosotros pecamos nos estamos sometiendo a un amo cruel y tirano, a Satanás. Porque cuando pecamos estamos, déjenme decirles que en este mundo existen más cosas de las que nuestro ojo físico puede ver. Hay un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Hay personas que ponen en duda la existencia de Satanás y también la existencia de Dios. Pero en esas tremendas sesiones espiritistas y en esas manifestaciones de los brujos y los medium se dejan ver esos espíritus. Y la gente a veces le cree más a un brujo, a un agorero, que a la palabra. Sí, en este mundo existen más de lo que el ojo humano puede ver. Y la Biblia nos dice que cuando nosotros pecamos, nos estamos colocando en las filas del rebelde y bajo el dominio de Satanás. Pero hay una buena noticia. Dice que el diablo peca desde el principio, pero Jesús se manifestó para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Para deshacer ese imperio de injusticia y de rebelión en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? El apóstol Pablo lo define claramente en Romanos. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo contesta esta pregunta.
¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario que Satanás me da a mí por transgredir es muerte, muerte eterna. Alguien dijo que el diablo es un mal patrón, porque le paga muy mal a quien bien le sirve. Finalmente, todos los servidores de Satanás recibirán el salario de la muerte. Esto es impactante, ¿no? Un amo cruel, duro y tirano, que sencillamente le da al hombre la muerte. ¿Qué es el pecado? Para que exigiera tal sacrificio por la redención de su víctima. Fueron necesarios todo ese dolor, todo ese quebranto, toda esa angustia del amado Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que no puede haber perdón ni salvación sin derramamiento de sangre. Y Jesucristo era la realidad de la sombra del cordero que los israelitas sacrificaban. Ese cordero representaba a Jesús, la ofrenda de Dios que tenía que ser inmolado, sacrificado y derramada su sangre en la cruz del Calvario para darnos finalmente redención. Jesús murió en la cruz para hacer posible que usted y yo tuviésemos vida eterna. Me gusta ese texto que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado se ha introducido en nosotros, causándonos desasosiego, causándonos sufrimiento, miseria, angustia. Nosotros pudimos ver allá en el trono de la casa del rey David las terribles consecuencias de su pecado. Cómo fue, por así decirlo, estremecido su reino a causa de esas equivocaciones terribles y cómo las consecuencias las tuvo que enfrentar. Mientras estaba yo analizando esto del pecado y sus consecuencias, pensé en la crucifixión de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pensé también en que Él fue crucificado en medio de dos ladrones. ¿Sí recuerdan ustedes? Él fue crucificado en medio de dos ladrones. Y es tremendo porque uno de los dos ladrones pudo mirar en Jesucristo la solución a su problema, a su angustia, a su gran sentimiento de culpa, y él pudo ver en Jesucristo el destino eterno que le podía aguardar si tan solo lo aceptaba como Salvador personal. Y ahí estaba el pecador tendido de la cruz, mientras el uno insultaba, mientras el uno vociferaba en contra de Jesús, poniendo en duda su realeza y su divinidad, el otro sencillamente lo miró y le pidió clemencia. ¿Y ustedes recuerdan qué le dijo este hombre a Jesucristo? ¿Sí recuerdan? ¿Quién recuerda cuáles fueron las palabras? Acuérdate, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Qué linda petición le hizo este hombre, acuérdate de mí. Él en ese momento sintió las terribles consecuencias del pecado. Él en ese momento estaba sufriendo a causa de su rebelión. Fueron sus pecados lo que lo llevaron a él a morir en esa cruenta cruz. Él reconocía que eran sus decisiones las que le habían llevado allí a ese momento, y él no buscó justificarse. Él se reconoció como pecador, pero pidió clemencia y misericordia. Y esas palabras, esa petición de este pecador despertó en Jesucristo